En Latinoamérica hay una voz que rompe el silencio de la noche, una voz muy perturbadora, un lamento. Si escuchas esta voz cerca de un río o un lago, los lugareños solo te dirán una cosa: corran, sin siquiera mirar atrás, corran, porque hay alguien de cuya existencia han sido testigos innumerables veces, y no es otra que el alma maldita que busca a sus hijos. Ella es la Llorona, la mujer que llora. Detrás de cada maldición yace una historia trágica, y la historia de la Llorona comenzó con el amor de una mujer llamada María, de una belleza legendaria, pero tan pobre como hermosa. María le robó el corazón a un español rico, simpático y apuesto que visitaba su pueblo. El hombre, un noble, quedó absolutamente cautivado por la belleza de María. Le dio sorpresas, le compró regalos, proclamó su amor a los cuatro vientos y, a pesar de toda la resistencia de su familia, se casó con María. Además, tuvieron dos hijos, dos varones. Para María, la vida era como un cuento de hadas. Adoraba a su familia y amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. Pero su noble esposo, con el tiempo, comenzó a distanciarse. Emprendía largos viajes y, a veces, no regresaba a casa por días. Y cuando volvía, ya ni siquiera miraba a María a la cara. La trataba terriblemente y solo se interesaba por sus hijos. Su espíritu arrogante había comenzado a sentir vergüenza de estar casado con una simple campesina. Empezó a desear que nadie lo viera junto a María. Y un día, el momento que tanto temía había llegado. Mientras María caminaba con sus hijos a la orilla del río, vio pasar el lujoso carruaje de su esposo. Ojalá eso hubiera sido lo único que vio, pero él no estaba solo en el carruaje. A su lado estaba sentada una mujer noble, rica e igualmente hermosa. Se estaban abrazando. Su esposo ignoró por completo a María y a sus hijos. Pasó de largo como si no tuvieran ningún valor, como si nunca hubieran entrado en su vida. Justo en ese instante, el corazón de María se hizo pedazos. Su orgullo, su corazón, su mente, todo se rompió en mil pedazos. Se volvió completamente loca de ira y celos, y encontró la forma más cruel de vengarse de su esposo. Y sí, no era otra cosa que hacerle daño a los hijos que tanto amaba. De una manera enloquecida por los celos y la furia, agarró a sus dos pequeños hijos por la nuca. Los niños comenzaron a llorar, pero una crueldad ciega se había apoderado de los ojos de su madre. Sin mirar las lágrimas de sus hijos que le rogaban llorando, los arrojó al río cercano. La corriente del río era tan fuerte que los niños tardaron solo unos segundos en desaparecer. Cuando los niños desaparecieron en la corriente y se perdieron de vista, María comprendió la atrocidad que había cometido, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, perdió la razón por completo. A la orilla del río, comenzó a desgarrarse mientras gritaba: «¡Ay, mis hijos!», que significa «¡Oh, mis hijos!». Buscó a sus hijos durante días, recorrió el río de principio a fin, buscándolos, hasta que su cuerpo no pudo soportar más el hambre y el dolor, y se desplomó sin vida a la orilla del río. María pensó que su tormento terminaría con la muerte, pero no fue así. Su espíritu quedó atrapado en este mundo, y que esta leyenda no era solo un cuento que contaban los nativos. Un joven llamado Javier lo descubriría por una amarga experiencia. Javier y sus amigos, a pesar de todas las advertencias de sus mayores,
Se habían quedado hasta altas horas de la noche a la orilla del río, mientras sus amigos perezosos se fueron sin recoger nada. Javier se quedó atrás para recoger sus cosas. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era un simple murmullo del viento, pero el sonido se hizo más claro. Desde la lejanía, los lamentos de una mujer llena de dolor. Javier entró en pánico y gritó a sus amigos: «Oigan, ustedes también escuchan eso». Pero sus amigos no escucharon ni a Javier, ni el lamento de la mujer. Todos los sonidos de la naturaleza se silenciaron de repente. Solo había un grito lleno de dolor. Javier miró a su alrededor con miedo. Río abajo, en la niebla iluminada por la luna, vio la silueta de una mujer con un vestido largo y blanco, cubierta de lodo. Estaba de espaldas a él, arrodillada y sollozando. Javier pensó que la mujer necesitaba ayuda. «Señora, ¿está usted bien?», gritó. La mujer no le hizo caso. Siguió llorando. Javier se acercó un poco más. Sintió que el aire se volvía helado de repente, como si hubiera entrado en un congelador. Su aliento se convirtió en vaho. «Señora», volvió a gritar. La mujer comenzó a girar hacia él, lentamente, muy lentamente. Cuando la mujer se giró por completo, la sangre de Javier se heló en sus venas. El rostro de la mujer no era un rostro. Donde deberían estar sus ojos había dos agujeros negros llenos de sangre, y su boca estaba abierta para siempre en un grito aterrador, un vacío infinito hecho de sombras y lágrimas. Justo en ese momento se escuchó el grito desgarrador que helaba hasta los huesos. «¡Ay, mis hijos!», Javier gritó. Se dio la vuelta y empezó a correr. Nunca en su vida había corrido tan rápido, pero esa voz, ese lamento maldito, lo seguía, como si el espíritu estuviera respirando en su nuca. Por un instante, cometió el error de mirar hacia atrás para sentirse a salvo, y en ese momento se encontró cara a cara con la mujer que llora. No había distancia entre ellos. Sus dedos, afilados como cuchillos, se estiraban hacia su garganta. Javier cayó al suelo por el miedo, pero se levantó de inmediato y siguió corriendo sin parar. No se detuvo hasta que vio las luces del pueblo y se sintió a salvo. Se encerró en su casa, atrancó la puerta y esperó hasta la mañana, temblando bajo las sábanas. Javier nunca olvidó esa noche. ¿Cómo podría olvidarlo? Al día siguiente, cuando regresó a la orilla del río, buscando respuestas a todo lo sucedido, solo encontró sus propias huellas, como si nadie más hubiera estado allí la noche anterior, como si nunca hubiera sido perseguido durante minutos por una silueta maldita. La maldición de la Llorona es el eco del arrepentimiento eterno de una madre. Según la leyenda, si te confunde con uno de sus hijos, te agarra por los tobillos y te arrastra a las profundidades del río para compartir el destino de sus propios hijos, ahogándote hasta la muerte. Por eso, en Latinoamérica, si escuchas a una mujer llorando cerca de un río a altas horas de la noche, no intentes tener piedad de ella, solamente huyan. Aléjense de ahí sin siquiera mirar atrás, porque sus lágrimas te están llamando para ahogarte. Quedan muchas leyendas por contar. Deja la luz encendida, dale a me gusta y suscríbete para quedarte entre nosotros.